Bueno, el tema de hoy es un tema bien interesante y a veces cuando escuchamos que vamos a hablar de los abuelos, muchos dirán, pero yo no soy abuelo, o sea, ni siquiera a veces soy papá, pero recuerden que todos debemos estar listos para aconsejar, ayudar a otros. Puede que usted no tenga hijos, pero puede dar un consejo desde la palabra de Dios. Puede que no tengas nietos, pero puedes dar un consejo desde la palabra de Dios. Y hemos estado cerrando, hoy culminamos una temática acerca de la familia en el mes de junio. Tuvimos nuestro día maravilloso hace 8 días de la familia y hoy vamos a culminar, por lo menos desde esta set de predicaciones, con el tema que tiene que ver un abuelazgo desde la perspectiva del Evangelio. ¿Listo? Ok. A mí me encantan las películas del viejo oeste. Desde niño, mi hermano me compartía eh, unas revistas de vaqueros y yo me volví un apasionado por las películas de vaqueros, John Wayne y toda esta gente. Me encantaban, algunas en blanco y negro y de vez en cuando me repito algunas, me gustaba el Llanero Solitario, El Zorro, todo ese tipo de aventuras me encantaba. Y el éxito de un vaquero del oeste era la rapidez con la que desenfundaba su pistola. Y ese era todo el éxito del sobreviviente, la rapidez para sacar su arma. Voy a usar esa figura para decir que si quieres ver a un abuelo actual, es aquel que tiene una velocidad impresionante para sacar la foto del celular o de la billetera de sus nietos. Si tú ves a un par de abuelos conversando, hay un tema en particular. Están hablando de los nietos, la cara que hizo, el gesto que hizo, la palabrita que dijo, la conversación que te mandó, el mensaje que te escribió, en fin. Y hay una transformación física en el rostro de los abuelos cuando hablamos de los nietos. Sin embargo, existe también muy poca información enseñada de la iglesia sobre el verdadero rol de los abuelos, que son padres todavía, porque el diccionario define abuelo como el papá el padre del progenitor de una persona. Entonces, ¿qué es un abuelo? El papá del papá de uno. Y alrededor de eso se han desarrollado algunas concepciones, definiciones, ideas, como ocurre en el matrimonio, como ocurre en el noviazgo, como ocurre en la soltería, como ocurre en cualquiera de las relaciones y estados que tenemos, de que cada uno va como formando una idea a partir de lo que escucha, aprendió culturalmente, socialmente. Entonces uno escucha frases como esta: los padres son responsables de los hijos, ¿cierto? Los padres crían y los abuelos, ah, a usted también les picó esa infección, ¿cierto? Y es la idea de decir, los abuelos no son responsables directos de los nietos, son los padres. Vamos a ver qué dice la escritura del rol de un abuelo, qué dice la escritura acerca de los hijos que tienen padres abuelos y cuál es el compromiso, responsabilidad tanto de los abuelos para con los hijos y para con los nietos, y cuál es la responsabilidad de los hijos para con los padres abuelos. Ojalá no me terminen recriminando esta mañana, porque una vez me sentí retado a buscar en la palabra de Dios un poco más acerca de ese abuelazgo, y fue de bendición descubrir cosas que hoy quiero compartir, que fueron bendición para mi vida y mi rol como abuelo, y también para la iglesia.
quiero tocar 3 puntos. Y el primero, quiero hablar de los abuelos en la crisis actual. ¿Por qué digo crisis? Porque la familia está enfrentando una crisis. El desmembramiento de las familias. Hoy hablamos de familias de diversas formas. Antes uno hablaba de la familia papá, mamá, hijos. Hoy en día se habla de papá, hijos. Hoy en día se habla de mamá, hijos. Hoy en día se habla de papá, abuela, hijos. Papá, mamá, hijos, en fin. Y todas en esta sociedad tienen lugar. Por eso las discusiones tan tremendas cuando hablamos del concepto de familia. Nosotros como iglesia sabemos que la familia es un diseño de Dios. Y en el diseño de Dios está padre, madre, hijos cuando los hay, o esposo y esposa cuando no hay hijos, pero es familia. Está en la familia extendida, ya tuvimos una serie de predicaciones respecto a las relaciones, así que no voy a entrar en ello. Pero es importante cuando hablamos de esta crisis, ¿por qué? Porque hoy en día la figura de los abuelos aparece como los cuidadores, que es un término que está en la boca y en las enseñanzas. Los cuidadores, como está la nana cuidadora. Entonces, es la persona que se encarga de acompañar a los nietos en algún espacio de tiempo porque los hijos están trabajando, están ocupados o están enfermos, entonces asumen ese rol de cuidadores. Conocemos esa experiencia, ¿cierto? No es que me dejó los niños en la casa porque tenían que ir a mercar. Me dejó los niños porque es que tiene que ir a trabajar. Me dejaron los niños en la casa. Entonces, ese papel de cuidadores, donde esa persona suple unas necesidades con los niños cuando los padres no están presentes. Ahora bien, ¿cuál es el rol en esta crisis de los abuelos? Los abuelos muchas veces terminan siendo personas a quienes se les asigna un rol temporal y sin mucha influencia para con los nietos y nietas a su cuidado. Voy a explicarlo mejor. Los abuelos siguen ayudando a sus hijos en el cuidado de sus nietos, pero desvinculados de normas, correcciones y consecuencias. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos la demanda de los hijos con sus hijos, o sea, los nietos del abuelo, es cuídelos, protéjalos de que no se toteen, protéjalos de que tal cosa, que no les pase nada, o sea, entréguemelos sanito como se los dejo. Pero yo me encargo de todo. Y ese abuelo y esa abuela, a veces con dificultades físicas, termina detrás de unos niños que demandan mucho esfuerzo de cuidado y solamente protegiéndolos de que no se rayen, de que no se golpeen y nada más. Entonces el niño hace las pataletas, hace los berrinches, le escupe a la abuela, patea a la abuela, hace lo que quiera y la abuelita no puede decir absolutamente nada porque la consigna que le dejó el hijo es: no se meta. Ahora estoy exagerando un poquito porque eso ocurre en unas comunidades diferentes. ¿Sí? Y hay hijos que hasta se molestan con los papás. Porque ¿por qué lo regañó? ¿Por qué no lo dejaste comer? Yo en la casa lo dejo. Y muchas veces terminamos pasando por encima de nuestras propias normas porque el nieto o la nieta vienen a la casa a hacer lo que les da la gana porque la consigna es: usted está ayudando a cuidar al niño. No se meta con nada más. Yo me encargo del resto. Entonces, estamos hablando de una situación de crisis. Ahí está la abuelita, a veces hasta con osteoporosis, corriendo detrás del niño, a riesgo de accidentarse, porque el niño no escucha, no acepta nada, porque así lo tienen malcriado, y se lo entregan a la abuelita o al abuelito para que lo contenga un día y se lo entregue por la tarde limpiecito, bañadito,
comido y dormido, empillamado. Vamos a mirar qué dice la palabra acerca de esto. Hay un rol bíblico para los abuelos. Y es que los abuelos y las abuelas hacen parte de la crianza y la formación de los nietos. Hacen parte de la crianza y la formación de los nietos. ¿Sí? Bien. Segundo punto. Hablemos de el rol de los abuelos desde una perspectiva del Evangelio. Si queremos hablar de una perspectiva del Evangelio, es necesario entender que Dios nos diseñó para vivir en comunidad y es a través de esa comunidad primaria llamada familia donde aprendemos a conocer a Dios y su amor. Aprendemos a desarrollarnos como seres sociales donde el amor cobra vital importancia y este se manifiesta a través de las acciones que glorifican a Dios. Por lo tanto, si hemos entendido la gracia de Dios para nuestra vida, esa misma gracia nos llevará a ver a nuestros padres y a los abuelos con gracia. Y esa gracia te permitirá cumplir un rol de abuelo y abuela que abre la posibilidad de amar y formar con responsabilidad. Quiero invitarle a dos citas bíblicas. La primera está en Proverbios capítulo 17, versículo 6. Proverbios 17, 6 dice, la corona del anciano, ¿son qué? Los nietos son la corona del anciano. Y el Salmo 127, 3 dice así, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Se refiere a los frutos del vientre como una recompensa. El fruto del vientre pueden ser hijos, pueden ser nietos, pueden ser hijas, pueden ser nietas. Los hijos, nietos, nietas son una bendición de Dios. Corona, ¿de quién? De los ancianos. Es por eso que afirmamos que ser un abuelo es una bendición. Es un honor haber criado a los hijos y ver que nos ha permitido Dios la vida para conocer la descendencia de nuestros hijos. Y eso nos llena de un orgullo, de una alegría y de un gozo. Pero junto con la bendición están las responsabilidades. Por eso esa pequeña frase de los padres son los responsables de sus hijos, los abuelos no. Yo malcrio a mi hijo, a mi nieto, perdón, porque ahora estoy haciendo esto y lo otro. Y es donde aparecen los celos de los hijos que dicen, ¿y por qué conmigo era tan duro? ¿Por qué a mí sí me trató duro? En cambio, mire, se desvive, se le salen las babas por la nieta. ¿Cierto? ¿A usted le pasó también, no? Y voy a mencionar más adelante algunos errores que podemos cometer como abuelos en las relaciones. Responsabilidad. El abuelo y la abuela tienen una responsabilidad dentro de la familia. Porque, con todo respeto, los abuelos no dejan de ser actores responsables, porque no existe un amor sin responsabilidad. No existe un amor sin responsabilidad. No es compatible amar sin actuar. En ninguna relación, el amor no es algo estático. El amor es acto. El amor es acción. Ese actuar estará a favor del desarrollo de quien es objeto de nuestro amor. Llámese hijos, llámese nietos, llámese padres, llámese hermanos, llámese como quiera llamarse su vínculo y su círculo de relaciones.
lo vemos en el mismo actuar de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, Él amó, que envió a su Hijo unigénito. ¿Qué hizo? Actuó. El amor de Dios no es el que nos salva únicamente. Lo que nos salva es el derramamiento de la sangre de Cristo como el sacrificio por nuestros pecados. El amor motivó ese sacrificio. Y por esas dos cosas nosotros tenemos el beneficio de la reconciliación y la salvación. Por lo tanto, no podemos hablar de un amor sin responsabilidad. Un abuelo no es un abuelo solamente para estar pintado, para que los abuelos, los nietos hagan con él lo que quieran. Es una figura importante dentro de la dinámica de la familia. Quiero mencionar algunas responsabilidades de nosotros los abuelos. Primero, llamados a dejar legado. Proverbios 13:22 dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Y si bien es cierto que la herencia, la mayoría de veces se trata de cuestiones materiales, ¿cierto? Hay una diferencia y quiero hacer la diferenciación entre herencia y legado. La herencia es lo que dejamos cuando partimos. Se traduce en cosas. Mi abuelo me dejó una casa, mi papá me dejó una casa, mi mamá me dejó esto, lo que nos dejan. Y como hay un hermano por allá, mi papá lo único que dejó fue de existir. No dejó nada. Pero el legado no es material. El legado es lo que queda impreso en el carácter. Y muchas veces nosotros estamos pensando que lo que mejor podemos hacer es dejar cosas y dar cosas. Y se nos olvida que lo que va a quedar para el resto de sus vidas es el legado. Muchos hijos reciben la herencia y no saben qué hacer con eso. Y terminan vendiendo negocios familiares porque no tienen ni idea cómo funciona. Es más, no les interesa esa casita. Por lo que lucharon los viejos para dejarle esa casita, el hijo lo menosprecia. ¿Cuántas familias no han podido disfrutar su herencia por peleas entre familiares? Peleando por un ladrillo, peleando por un metro cuadrado de tierra. Pero el legado no te lo quita nadie. Y los abuelos tenemos una responsabilidad grandísima porque hemos sido padres, dadores de legados y continuamos dejando legado a nuestros hijos, a nuestros nietos. El legado se imprime en el carácter para que se disfrute esa enseñanza, ese ejemplo, permanece en el tiempo y nadie te lo puede quitar. En Éxodo capítulo 10, verso 2, dice, lo hice para que puedas contarle a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos, así sabrán que yo soy el Señor. Los abuelos que conocemos de Cristo tenemos muchas cosas que enseñarle a nuestros nietos. No se trata solamente de cuidarlos y entretenerlos para que puedan estar tranquilos mientras los papás aparecen. Tampoco estamos llamados como abuelos a facilitarle la vida para que los hijos se vayan a rumbear mientras que usted está sufriendo con los muchachitos y aparte de eso, con exigencias y falta de respeto para con los mismos papás. Porque hay que decirlo, hay hijos atrevidos que pierden de vista la diferencia entre el amor y simplemente un favor que estoy pidiendo para autosatisfacer mi necesidad. Número 2, los abuelos están llamados a bañar de amor a sus nietos a través de la bendición.
Hay una historia en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando Labán se muda y va de viaje. Él pregunta en Génesis 31:43, le pregunta a Jacob: estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas, todo lo que ves me pertenece. Pero ¿qué podría hacerles ahora a mis hijos y a mis nietos? Y luego, unos versículos más adelante, dice: a la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas y regresó a casa. ¿Cómo un abuelo y una abuela bendice a sus nietos? Porque hay una responsabilidad como abuelos de compartir con los nietos nuestro conocimiento de Dios y dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras propias vidas. Nosotros los abuelos creyentes podemos contar cómo Dios ha sido bueno en nuestras vidas. Cuéntele las historias del proceso de desarrollo de sus hijos, cómo el Señor fue fiel en la crianza, en la educación, cómo Dios proveyó, y nos salimos del esquema de estar contando solamente historias de Blancanieves, los 7 enanitos, de Rapunzel y todos los que existen. ¿Cuáles son las historias que tenemos como abuelos para compartir? Yo he encontrado en la nieta mayor que le fascina escuchar historias. Y a mí me encanta inventar historias. Es más, yo fui conocido en la institución como historias asombrosas. ¿Se acuerdan que había un programa, allá hasta José David se acuerda, cierto, hermano? ¿Eh? Historias asombrosas. Porque las historias conectan a las personas con sus realidades. Jesús utilizaba parábolas, que son historias creadas, inventadas para llevar a la comprensión de una verdad del reino de los cielos. Cuéntale historias de cómo Dios ha sido fiel. En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo dándole crédito a la abuela de Timoteo por jugar un papel importante en la fe de Timoteo. Y él dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Y seguramente esa abuela que había conocido a Cristo le compartió el evangelio a su hija, y su hija le compartió el evangelio a Timoteo. Esa es nuestra responsabilidad. Háblales del evangelio, compártele el evangelio. No importa que ellos tomen decisiones diferentes. Tu trabajo como abuelo, como padre, como madre, como abuela, es hablar del evangelio. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jesús en tus vidas. Tú no estás allí para aguantarte las patadas del nieto y de la nieta. Y ese es un principio vital que los hijos deben enseñarle a sus hijos para con sus abuelos. Respeta a tu abuelo. Respeta a tu abuela. Si tú eres un padre o una madre que habla mal de los padres de tu marido o de tu mujer, estás cometiendo una cuestión muy grave. Estás dañando en la imagen de tu hijo, la imagen representativa de una autoridad que en el plan de Dios es real. Es un padre, es tu propio padre, es tu madre, es tu propia madre. Las generaciones actuales de papás jóvenes están solamente pensando en que sus hijos sean felices. Le preguntas a un chico de grado 11, ¿cuál es tu proyecto de vida? Ser feliz. Y yo les digo muchas veces: bacanísimo. Hola, ¿se me está yendo esto? ¿Me están escuchando bien? Chévere que quieras ser feliz, te tengo la clave. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra y todo lo que hagas te salga bien. ¿Cómo enseñamos a honrar a los padres? ¿Cómo te están honrando tus hijos? ¿Cómo tú como hijo honras a tus padres? No importa que sean ancianos. Y lo haces a través de sus nietos.
que yo no quiero ir donde mi abuela porque es que una edad que hace. Pues vas a ir a la casa de la abuela, porque es mi madre y yo honro a mi madre y tú tienes que amar a tu abuela. Y no te vas a ir a la casa de la abuela a pegarte del televisor, a desconectarte del mundo, vas a compartir con la abuela como lo estoy haciendo yo. Ahí está el ejemplo. Pero si usted llega a la casa de su mamá y se mete en el celular, ¿qué va a hacer su hijo? Si a mi papá no le importa la relación, a mí tampoco. ¿Me están comprendiendo? ¿Cómo los bendecimos? Los abuelos buscamos oportunidades para alimentar el amor en nuestros nietos. No el orgullo y la egolatría, sino un amor genuino. Un amor que acepta, perdona, levanta. Te equivocaste, hijo. Bien. Y aquí viene la parte interesante. Los nietos no están para que tu abuelo y abuela juegues a reparar las embarradas que cometiste con tus hijos en los nietos. Si estás usando a los nietos para reparar en tu alma y en tu mente o en tu conciencia, no sé en qué parte lo tienes metido, la culpa por no haber obrado como tuviste que haber obrado, estás en el lugar equivocado. Los nietos no nos fueron dados para reparar nuestras equivocaciones. Nuestras equivocaciones tienen que repararse en el corazón de nuestros hijos. Entonces, si a través de los nietos el Señor los usa para mostrarme que fui duro con mi hijo, ¿con quién tengo que tratar? Con el hijo. ¿Sabes, hijo? Fui duro contigo. Las horas que te tuve sentada en esa silla con esa sopa congelada ya con esa grasa encima. Y hasta que no te la comas no te paras de la mesa. Me equivoqué, ¿sabes? Pensé que así te estaba ayudando en algo, pero tal vez te lastimé. Perdóname. Pero no voy a entrar en la discusión de mi hijo con la comida. Ay, no, déjelo, déjelo. Ay, no lo obliga a comer. Porque lo que estás haciendo es ¿qué? Uy, hermano. Saben bastante. El abuelo es un contador, un transmisor de valores. Comparte los principios de vida, las cosas que hablan de la responsabilidad, de la obediencia. El abuelo y la abuela le dicen a los nietos, obedece a tu madre, obedece a tu padre. Nuestra hija es muy celosa con la cuestión de la comida, muy cuidadora, pues por cuestiones de la salud de su esposo ha tenido que hacerlo. Entonces ella no permite que haya mucho dulce al acceso de la familia. Y cuando la nieta está con nosotros, entonces ella se antoja de cualquier cosa de dulce. Entonces nosotros le preguntamos, ¿tu mami y tu papi te permiten comer eso? Y dice, no, abuelitos. Entonces, ¿por qué nos estás pidiendo? Pero es que ellos dicen que de vez en cuando, y hoy es el cuando. ¿Saben? ¿A quién me heredó? ¿A quién se me heredó? ¿Saben? Pero también conozco a otras personas que sabiendo que la instrucción de los padres de su nieto es no comes tal cosa, lo que dicen es, ay, su papá no se va a dar cuenta, cómaselo y no le diga al papá, ¿qué estás haciendo? Les estás diciendo que la mentira es validada por el abuelo o la abuela y que eso es un asunto de no dejarse descubrir.
transmisores de valores y principios, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo con la formación que están recibiendo de sus hijos. Si hay algo que no corresponde en esa formación, lo hablamos con los hijos. Y permítame recomendar esto. Si usted es el abuelo y la abuela de su hijo varón, y el que está cometiendo el error es la nuera, no vaya usted a hablar con la nuera sobre el tema, hable con su hijo. Porque así el hijo se enoje, será su hijo. Pero si usted va y pelea con la nuera, el hijo tiene la responsabilidad de hablar con su esposa y buscar la ayuda, hacer lo que tiene que hacer. Ahora, si el Señor propicia esa reunión y hay apertura para hablarlo, háganlo con el que sea. Pero a veces terminamos parcializándonos. No, es que esa nuera mía es más complicada, eso no deja al niño ser feliz. Y se arman, el abuelo no está para eso. Está para formar y educar, acompañar en el proceso, no para malcriar. Claro, y en esto aparecen los tíos abuelos y las tías abuelas, porque ese es otro asunto, ¿no? Ahí está esa tía que abrazó a ese sobrino, a esa sobrina, y es la tía alcahueta. ¿Conocen gente así? Ahí hay un tío alcahueta. Pues tampoco, porque el rol del tío no es ir en contra de la formación que está recibiendo el hijo en casa, sino para apoyar. Y si no me siento capacitado o capacitada para apoyar ese proceso, ¿qué hago? Me hago al margen. Me hago al lado. Porque es preferible estar al lado que generar un conflicto interno. Cuando yo me meto como abuelo, como abuela, como tío, como el que quiera, dentro de una confusión caótica de una relación, lo que estoy haciendo es no pensando en el bien de quien yo quiero proteger. Porque el amor es responsabilidad. Lo que estoy haciendo es buscando un lugar cómodo para mí, para que digan, mi abuelo sí es un superabuelo porque él me deja hacer lo que quiera. Mi tío es un super tío, mi tía es la mejor del mundo porque mi tía sí me compra lo que mi papá no quiere que yo tenga. Y te hacen caras así, y es que yo le voy a decir a mi tío, y mi tío sí. Unos chiquiticos así. Pues no me lo compre, yo hablo con mi tía. Yo hablo con mi abuela. Porque mi abuela a mí nunca me dice que no, ya los manejan. Porque el mono sabe a qué palo trepa, ¿verdad? Otra cosa que estamos llamados a hacer los abuelos es a la aceptación de la descendencia, sea biológica o no. En la historia de Noemí y su nuera Ruth, el hijo de Noemí, quien era el marido de Ruth, murió y Ruth se casó con otro pariente y dio a luz un hijo. Y entonces Noemí tomó al niño, dice Ruth 4:16, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Aunque ese bebé no era genéticamente su nieto, Noemí lo adoptó como tal y se convirtió en su cuidador. Ocurre en las parejas donde ya llegan hijos presentes. Y tú como madre de esa hija o de ese hijo que viene con una relación donde hay un hijo existente, tienes un papel muy importante. La aceptación de esas personas, de esos chicos en el grupo familiar y pedirle a Dios que no haya discriminación. Porque conocemos en familias donde al que llega, que no es de la familia biológica, termina siendo como relegado. Un principio del Evangelio es que el Señor nos redimió a todos y nos da un lugar en el cuerpo de Cristo donde lo más importante es que estamos inmersos
pegados al cuerpo de Cristo y el dedo chiquito no anda reclamando puesto, porque ya lo tiene. La oreja no anda diciendo, ay, me hubiera encantado ser ojo, que me pongan al frente. ¿Te imaginas uno con una oreja aquí? Un fenómeno. O con el ojo acá en la espalda. Las familias que se están conformando, donde hay presencia de hijos de otras relaciones, también deben ser cubiertos por la gracia de Dios. De los abuelos, de las abuelas, de los tíos y de las tías, porque es la decisión que han tomado miembros de la familia. Ellos son los que tienen que llevar a cabo la resolución de todo lo que ocurra en esos ensambles, porque han decidido establecer familias así. Y tendrán la bendición de Dios, y tendrán el apoyo del Señor, y tendrán el apoyo del cuerpo de Cristo. Y mi punto 3, la responsabilidad de los hijos y de los nietos para con los abuelos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice, asimismo jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El apóstol Pedro anima a las juventudes a respetar al anciano. La enseñanza es, sométanse los unos a los otros como conviene a Cristo. Pero le dice a los jóvenes, estén bajo la autoridad, la cobertura, del respeto de los ancianos. Se levantó una generación que no está viendo al adulto con respeto, sino que en el trato lo trata como un par, y a veces menos que un par. Puede ser una cosa cultural, puede ser que yo me quedé pegado atrás en la edad, pero para mí el adulto es merecedor de respeto en mi trato. Don fulano, doña fulana. A no ser que exista un vínculo de confianza con él, diga, no, dime Raúl, no hay problema. Yo no pierdo nada que me diga Raúl o don Raúl, eso es lo de menos. Pero estoy hablando de las generaciones que se están levantando, donde el adulto es como cualquier trapo. No hay respeto. Y nosotros estamos llamados a enseñar a nuestros hijos eso, el buen trato, el reconocimiento de la experiencia, la madurez, el tiempo vivido, el consejo, porque el adulto, el anciano, es una enciclopedia viviente que ojalá pongamos en servicio lo que sabemos para guiar a generaciones presentes y futuras. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios le encomendó al pueblo, díselo a tus hijos y a tus nietos, repíteselo, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo está presente en esa orientación. Y el apóstol Pablo exhorta a que haya atención por parte de los hijos y los nietos a las necesidades físicas de los ancianos. En Timoteo, 1 Timoteo 5, 4 y 8, Pablo escribe, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos hijos y nietos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los nietos necesitan comprender que tienen una responsabilidad muy grande para con sus abuelos. En el contexto de lo que acabo de leer, hay viudas en la iglesia. Pablo escribe, por favor iglesia, colaboren en el mantenimiento de las viudas.
aquella que pueda comprobar que es viuda de tal edad y que no tiene ayuda de nadie. Pero si tiene hijos o tiene nietos, que los hijos se ocupen de la abuela o del abuelo y que los nietos se ocupen de la abuela o del abuelo. Pero uno conoce nietos que están trabajando, están muy bien económicamente y no se les pasa por aquí una ayuda ni para sus papás ni para sus abuelos. ¿Por qué? Porque toda la vida les estuvimos diciendo, usted ocúpese de lo suyo, mi amor, vaya por lo suyo, vaya usted, triunfe por lo suyo. Y lo otro no es que te paguen, no es que te devuelvan la inversión, porque ese no es el propósito de la crianza, pero cuando formamos desde la honra, ellos van a estar presentes. Voy a mandarle esto a mi abuela. Ah, pero eso sí, cada que necesita el hijo, ¿quién le cuida el chino o los chinos? Mi mamá, tu mamá. Ay, mamá, ay, mamita, ¿tú me puedes tener allá al niño? Es que tengo un compromiso, solamente estaré de 8 a 8 de la noche. Es un ratico, mamá. Y la abuela en ese amor que dice, bueno, tráigamelo. Y la abuela mueve lo que tiene por amor a su nieto. Y ni siquiera un pan se le ocurre llevarle. ¿Por qué no pagas a una persona? ¿Cuánto te cobra un cuidador 8 horas, 12 horas? ¿Saben cuánto vale? ¿Cuánto vale el cuidado de un día, de un niño, de una jornada? ¿100? ¿120? Bueno, de vez en cuando aparécete con 120. Eso también es parte del reconocimiento. Lo mismo los hijos para con los padres. ¿Cómo honramos a los padres? Me reconcilio